Hola, ya en la semana 5 del curso de sistemas dinámicos a cargo del ingeniero Johnny Piñón García y mi persona, el alumno Ronaldo Capcha, vamos a entrar al tema de diagramas de Forrester. Eh, este diagrama va de la mano con los diagramas causales que vimos la semana pasada. Los diagramas de Forrester son la modelación en forma pictórica de la relación que existe entre los tres tipos de variables, que ya lo iremos viendo más adelante, con el fin de establecer una interfaz con el modelado de sistemas a través de una computadora. A través de una computadora nos quiere decir que vamos a darle uso a diferentes softwares. Para eso vamos a ver algunos de sus elementos, de la manera en que los representan o que lo puedan leer estos softwares. Por ejemplo, tenemos los software que pueden ser Benzin, Dynamo, Stella o el Evolución. Como podemos ver en el cuadro de 4 entradas, tenemos para el nivel, relación de información, relación de material, para el flujo, para la nube, para el parámetro, para el retardo, para cuando la variable es exógena, para las variables auxiliares y las tablas. No en todos se puede representar de la misma manera. Cada programa lo lee en la forma que ya ha sido preconfigurado. Y las variables, lo que decíamos en la definición. Básicamente vamos a hablar de tres variables: la variable de nivel, las variables de flujo y las variables auxiliares. Que la de nivel también es acumulaciones, la de flujo son razones de cambio y las auxiliares de cálculo intermedio. Ejemplo de las variables de niveles: son objetos que son contables en un sentido muy simple, así como el 1, 2, 3, 4. Los números cardinales: el inventario de una bodega, el número de objetos o de mercadería que podría haber. Por ejemplo, tarros de leche, 5 tarros de leche. Ese es un ejemplo de nivel. En un negocio se puede contabilizar el número de personas, el número de empleados. La cuenta de ahorros, la cantidad de dinero, es una variable cualitativa. Computadoras en una empresa, cantidad de computadoras. Usuarios de un servicio, la cantidad de suscriptores, ¿no? Los que lo van a usar el servicio. De flujo. De flujo ya nos habla un tanto relacionado con el caudal, si podríamos decirlo físicamente. El inventario de una bodega tienen cierta vinculación con los ejemplos de nivel. Vamos a ver. Veíamos el inventario de una bodega. En el de nivel contábamos tantos objetos vendidos, pero aquí se le divide por una variable o por otra magnitud, que es la hora, leyendo de corrido número de objetos vendidos por hora. Entonces ahí nos sale un flujo, una razón. En el segundo inciso es empleados en un negocio, pero se refiere al número de personas contratadas al mes. En la siguiente, cantidad de dinero ahorrado al año. Computadoras compradas al mes. La cantidad de suscriptores anualmente. Y así. Ahora vamos a ver un poco lo que vendría a ser la construcción del diagrama. Los niveles son las variables que se acumulan o se desacumulan. Este hecho les permite mantener la memoria del sistema. Otro hecho que hay que tener presente es que siempre debe haber por lo menos un flujo relacionado con un nivel. En este caso, como les decía en las bodegas, los objetos vendidos. El nivel ya está bien, los objetos, pero el flujo es objetos por hora. Entonces ya hay una relación de objeto a objeto. Entonces eso le va a permitir aumentar o disminuir, porque hay una variable que se relaciona. En caso contrario, ese nivel permanecerá invariable, lo que les decía. Es decir,
parecerá más a una constante o parámetro. Constante quiere decir que no cambia, su valor se mantiene ahí estático. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el inventario. Váyase a llamar inventario de ladrillos, inventario de bolsas de cemento, inventarios de clavos, pero nos dice que ese inventario siempre, va a aumentar siempre en cuando la producción le sume. Cuando entra producción hay material terminado u objetos terminados, entonces le va a sumar al inventario. ¿Y cuándo va a disminuir? Cuando salen ya, cuando hay despachos. Entonces, es lo que nos dice la literatura. El inventario se incrementa por el flujo de producción y decrece por el flujo de despachos. Entonces, vemos claramente aquí hay dos flujos y aquí en el centro está el nivel. Entonces, lo mismo ocurre en las computadoras. Cuando nosotros compramos o adquirimos para nuestra empresa, las computadoras obviamente van a aumentar, pero cuando vaya a atacarle algún virus o accidentalmente se pueda caer algún monitor o un CPU, van a disminuir. A eso le llama obsolescencia. El número de computadoras en una empresa se incrementa con nuevas adquisiciones y se reduce por obsolescencia. El saldo de la misma manera también se va a comportar. Cuando depositamos a nuestra cuenta o a la cuenta que queremos que aumente, se va a incrementar y va a disminuir con los gastos. El último, el número de usuarios de un servicio se incrementa con nuevos clientes y se reduce con los clientes que cambian de proveedor o cambian de servicio. Esto se puede ver cuando, por ejemplo, para un operador de líneas telefónicas realizan portabilidad. Para un cliente, para un operador van a aumentar, pero para otro van a disminuir. O también esto lo podemos usar, un claro ejemplo puede ser en un sistema de ventas, que podríamos poder instalarlo en alguna bodega y para poder ver claro el sistema de cómo el inventario va aumentando cuando realizamos compra de los proveedores y va disminuyendo cuando nosotros realizamos las ventas. Las variables auxiliares. Las variables auxiliares representan pasos en los que se descompone el cálculo de una variable de flujo a partir de los valores tomados por los niveles y de otras variables. A ver, explicando un poquito más. Las variables auxiliares nos ayudan a descomponer lo que ya veníamos mencionando, la razón entre objetos y hora. Entonces captura objetos y ahora, y entonces nos da a entender que es un flujo. ¿Por qué? Porque es una razón. A transcurrida una hora se venden tantos objetos o tantos productos, y entonces ese pequeño apoyo o gran apoyo en ciertos casos vienen a ser las variables auxiliares. Los retardos. Lo que debe ser considerada al modelar sistemas dinámicos es el retardo producido en la transmisión de material o en la transmisión de información. Esto último son los dos tipos de retardo, que puede ser en la transmisión de material, digamos en una planta industrial, o una transmisión de información en cualquier sistema que podamos montar, ya sea en algún directorio, alguna empresa. Como podemos ver aquí en el gráfico, miren, el precio de las computadoras van a bajar, pero el impacto no es al instante, sino que se demora cierto tiempo para que la gráfica o el indicador de computadoras vendidas también tenga un efecto, y a eso lo denominan el retardo. Y bueno, para finalizar, como ya es de costumbre, dejarles con una frase que quizá suene muy sencilla, la verdad, pero tiene bastante razón en un caso de marketing, sobre todo para el sistema académico. Y esta frase, si no me equivoco, lo han usado en la capital de aquí de Perú, 2 universidades. Aprender es fácil, desaprender es lo más difícil. Y decía que primero tenemos que desaprender para poder aprender. Quizá han cambiado un poco la sintaxis, pero la idea es la misma.
Bueno, muchas gracias.